Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana seguimos hablando acerca de Josué. Solamente que estamos ya entrando prácticamente en la última parte de este libro. Hemos aprendido mucho porque es una comparación entre lo que se hizo en el pasado para la toma de la tierra de Canaán, la tierra prometida, con lo que será la toma de la tierra prometida de la Canaán celestial, ¿no? El pueblo de Dios tiene un trabajo que hacer y si lo hace de acuerdo y en la forma en que Dios se lo da, al igual que lo hizo con el pueblo de Israel, entonces su pueblo será reconocido por él. Aquellos que no sigan al pie de la letra las órdenes para estos últimos días, como lo hiciera el pueblo de Israel con Josué, no podrán ser aceptados en la tierra prometida, no podrán ser participantes. Así que tenemos advertencias fuertes también en este libro en relación con aquellos que no cumplieron la tarea para poder tomar la tierra como debía de ser. Y que por esa misma causa perdieron la oportunidad de que el reposo llegara a ellos. De igual manera sucederá con aquellos que en este último tiempo no cumplan con los mandamientos de Dios exactamente como Él los da, para que puedan tomar la tierra de Canaán. Muy bien, vamos a entender el mensaje para esta semana y para eso nos vamos a poner de rodillas para hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor, amén. Muy bien. Versículo de memoria lo encontramos en Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Sin duda en este versículo nosotros encontramos la promesa segura de que Dios hará lo que Él dijo que haría y que todo cuanto Él prometió se va a cumplir al pie de la letra. Así que vamos a ver cómo fue que sucedieron estas cosas en tiempos de Josué para que nosotros podamos tener la seguridad en nuestros días. Recordemos que la fe no es algo que la persona posee. Si la gente tuviera fe ya tendría algún mérito para poder salvarse. Pero el hombre no tiene ningún mérito para poder llegar a la salvación. Por tanto, el hombre tiene que recibir la fe. Por otra parte, el hombre no puede creer sin saber en qué. Porque si el hombre creyera de por sí, sin leer la Biblia, y ya supiera cómo tiene que llegar al cielo, entonces ya tendría un mérito en su favor. Pero hay que recordar que la criatura no tiene ni un solo mérito en su favor. Todos los méritos son solo de Jesucristo, ¿correcto? Tal es así que jamás el Espíritu Santo va a conducirte sin las Escrituras, a menos que seas una persona que no vive entre aquellos que tienen una Biblia cerca y a la mano. Aquellos que tienen la posibilidad de tener una Biblia en casa, y ahora que es mucho más fácil que nunca porque hasta de regalo llegan, y no haya querido estudiarla, será condenado por eso. No es que Dios sea malo, sino que el hombre quiere hacer su voluntad a su manera y quiere que Dios apruebe lo que él quiere. Recuérdese que ese pecado lo cometió Lucifer en el cielo. Y no se puede volver a repetir las acciones, ¿correcto? Muy bien. Entonces tenemos a mano la Biblia y debemos estudiarla para que la fe pueda llegar a nosotros. Romanos 10:17 dice, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué cosa significa eso? Que si nosotros queremos llegar a obtener la fe, tenemos que hacerlo a través del conocimiento de la palabra de Dios. No hay otra forma. Eso enseña la Biblia. Hay predicadores que vienen y dicen, no, ¿para qué tanto conocimiento? ¿Qué? El conocimiento no te va a salvar. Ahí se nota que esos predicadores no estudian la Biblia porque no pueden contradecir
a lo que están enseñando, tienen que andar de acuerdo con lo que predican. Y si su predicación es que no tienes que tener mucho conocimiento de la Biblia para salvarte, que solo Jesús te salva, entonces quiere decir que ellos no estudian la Biblia, entonces no tienen derecho a enseñar el Evangelio. ¿Ah? Y si ellos dicen que sí han estudiado la palabra, entonces si ellos han llegado a esas conclusiones por leer la Biblia, deben dejar que los demás también lean la Biblia para que lleguen a esas conclusiones. Pero si simplemente ellos van a venir a decirles, no, yo he leído la Biblia, que no es necesario leer la Biblia, nadie les va a creer. Porque entonces nosotros vamos a tener que ir a leer para poder ver por nosotros mismos si esas cosas son así. Pero cuando uno viene a la Biblia, contrario a lo que dicen estos falsos profetas, nosotros nos encontramos que la Biblia dice que necesitas escudriñarla si quieres salvarte. Segunda de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que entonces, las Santas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. En Santiago capítulo 1, verso 21 dice, si recibimos la palabra injertada en nuestras almas, podrá salvar nuestras almas. ¿Ah? Y en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 12, el apóstol Pablo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos por ella. Así que entonces, el conocimiento de la palabra de Dios es la vida eterna. Cristo declaró, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, San Juan 6:63. Y luego en San Juan 17:3 dijo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso hacemos estos estudios de cada libro de la Biblia para poder saber cómo es la voluntad de Dios. Necesitamos conocer su voluntad. La voluntad de Dios es su palabra. Todas las santas escrituras. Hay algunos que tuercen las escrituras y les quieren hacer hablar otra cosa de lo que dice en realidad la escritura. Dicen, la voluntad de Dios es que Cristo haya dado su vida en la cruz del Calvario. Eso es toda la voluntad, ¿no? Y citan textos como Hebreos capítulo 10, verso 9 y 10, donde dice que en la ofrenda de Jesucristo, en esa voluntad somos santificados. Pero olvidan leer los versículos anteriores. Desde el versículo 6, donde dice que en el rollo está escrito todo lo que Jesucristo tenía que hacer para hacer la voluntad de su Padre. Y en esa voluntad somos santificados, dice el texto. Así que esa manipulación de los textos bíblicos para quererles hacer decir lo que no dicen, nosotros debemos conocer bien para que no nos vengan con interpretaciones diabólicas y satánicas en un afán de querernos alejar de la Biblia. Y si alguien por ahí te dice, no se necesita el conocimiento de la palabra para salvarse, entonces tú le vas a decir, déjame leer a mí para yo encontrar lo mismo que tú. A ver si encuentro eso. Y de hecho nunca lo encontrarás. Porque esas son las mentiras de estos ladrones que quieren simplemente quitarte tu platita, so pretexto del diezmo y las ofrendas. ¿Ah? Sabiendo que el diezmo y las ofrendas solo tienen que ir a los que predican la palabra. El escrito está, a nadie más. Así digan así tengan 7 cartones de teólogos, así hayan sido impuestos por las manos por todos los más grandes de la tierra, no sirve para nada su imposición de manos. Así que no te vayas a engañar, eso solo es un rito, es para que no te engañen, hermano. ¿Ya? La imposición de manos a nadie le da ningún atributo ni poder especial. La imposición de manos solo es un ritual simbólico. ¿Para qué? Para que se pueda tener en cuenta que esa institución está haciendo que esas personas sean reconocidas como autoridades, nada más, es un asunto ritual, ¿correcto? Sin embargo, esas autoridades pueden ser totalmente erradas, equivocadas, mentirosas. ¿Ah? Mira, todos los del Sanedrín llegaron allí en su gran mayoría por imposición de manos, ¿correcto? Y sin embargo eran unos corruptos completos que crucificaron a Jesús, para que te des cuenta, nada más. Entonces la imposición de manos no le asegura a nadie nada. Tal es así
que aquí lo que vale es el conocimiento de la palabra de Dios, el saber la verdad y comunicar esa verdad. Solo cuando te dicen la verdad del escrito está de la Biblia y no te desvían con cuestiones de que soñé, tuve por ahí una visión, que yo siento, que mis sentimientos me dicen, que yo siento cuando Dios me llama, yo siento por el Espíritu lo que tengo que decir. No les creas nada a esos mentirosos. Todo aquel que diga que es guiado por el Espíritu y hace de lado la Biblia, no es de Dios, es del diablo, es un engañador, un falso profeta. Más claro ya no te puedo decir, hermano, porque el Espíritu de Dios siempre te guía a la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cristo, cuando estuvo en la tierra, se dejaba guiar solo por esa verdad, por el Espíritu. Dice claramente el texto que Él le dijo al diablo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De Cristo se dice en Lucas 2:52 que desde niño aprendió las Escrituras, creció en la gracia de las Escrituras. Siendo así, Jesucristo enseñó que su vida fue vivir de toda palabra que sale de la boca de su Padre. Por eso Él se dijo a sí mismo ser la verdad, porque Él era la Biblia caminando, así de sencillo. Pero ahora no está Él, ahora queda solamente su Espíritu a través de su palabra. Así es como Cristo nos acompaña hasta el fin del mundo, a través de su palabra, a través de su evangelio, a través de su verdad. Y hay muchos que tratan de torcer esto y decir: no, pero Jesucristo es la palabra, es la verdad, entonces por esa razón nosotros lo seguimos a Él así. ¿Y tú cómo sabes quién es Jesucristo? Por eso pues tienes que estudiar la Biblia, para saber quién es Cristo y recién seguirlo. Tú no puedes seguir a alguien a quien no conoces. Así vengan a contarte: ¿sabes qué? Hay un Jesucristo y tienes que seguirlo, y piensas que por eso están predicando el Evangelio. Eso es mentira. Así no se predica el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios, la enseñanza. Sin la enseñanza, cualquiera que cree en Cristo está creyendo en una falsedad. Así de sencillo. Donde no está la base del Evangelio, creer en ese Cristo es creer en el mismo diablo. Así, no te engañes, hermano. Creer en Jesucristo es creer en lo que Él enseñó. Él dijo: el que cree en mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Correcto? Sí, porque hay muchos que andan torciendo estas partes. Dicen: tú solo cree en Jesucristo. Y tratan de sacar por ahí pasajes a la volada, trocitos, ¿no? Como el caso del carcelero de Filipos, que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no leen el siguiente texto, que cuando llegaron a la casa del carcelero, Pablo los instruyó en el Evangelio y después de eso recién los bautizó. Entonces no hay que permitir que te tuerzan las Escrituras, hermano. El que no conoce las Escrituras teniéndolas a mano y no las estudia y dice que Dios lo conduce por su Espíritu, es un engañador y mentiroso. Aléjate de él, porque un espíritu malo lo posee. Así. Más claro ya no, ¿dónde se te va a decir? Así sea pastor, así haga milagros delante de ti, están hechos por Satanás, no son de Dios. Que no te engañen, no peques contra el Espíritu, hermano. No te alejes de la palabra. Si tú te alejas de la palabra, pecaste contra el Espíritu Santo. Así de peligrosa es esta situación. Muy bien, qué bonito entender así, ¿no? Con claridad, tal y conforme está escrito en la palabra, sin quitarle un punto, ni una coma, ni un tilde. Eso es lo que Dios quiere, que todos sus mensajeros lleven así el mensaje. Sobre esa base recién tú puedes hasta devolver diezmos y ofrendas. Lo digo por causa de todos los mentirosos que hay en la tierra. Aún en la propia iglesia verdadera, mira bien dónde pones tus diezmos y ofrendas, porque un día Dios te va a reclamar por cada centavo. Lo digo para que... En el mundo hay muchas religiones falsas que se están levantando a contradecir la verdad. Tengamos cuidado. El pueblo de Dios ahora debe estar preparado para este último llamado divino. Muy bien, dice la lección: cuando John F. Kennedy se dirigió a Estados Unidos en su primer discurso como presidente, dijo: con la conciencia tranquila como única recompensa segura y la historia como juez final de nuestros actos, avancemos para dirigir la tierra que amamos, pidiendo la bendición de Dios y su ayuda, pero sabiendo que su obra aquí en la tierra debe ser también la nuestra.
Esta semana estudiaremos el primer discurso de Josué, en el que da una mirada retrospectiva a las victorias de Israel, pero traza al mismo tiempo el camino del éxito futuro para la nación. Las palabras de Josué son amplias y claras, ¿no? Son de tal manera, para comprenderlas, que nos dejan en claro cómo es el camino que se tiene que seguir para no retroceder, ¿no? El mirar a estos hombres, el ver la fe de estos hombres y el ver las reacciones de estos hombres son lo que inspiran nuestras acciones a nosotros. ¿De dónde tú podrías comportarte como Josué si ni siquiera has leído acerca de él? No tendría ningún sentido. ¿Cómo tú podrías ser semejante a Cristo si ni siquiera has leído de él? ¿Cómo vas a ser semejante a Pablo si no has leído acerca de él? Si él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces hay muchos que no entienden este punto, pero Josué lo dejó en claro. Domingo 14 de diciembre, todo se cumplió. ¿Qué imagen conceptual presenta Josué 21, 43 al 45 acerca de Dios? ¿Cómo se aplican estas palabras no solo a la tierra que fue prometida al pueblo de Dios en el pasado, sino también a la realidad de nuestra salvación? Según de Timoteo 2, 11 al 13. Josué 21, 43 habla del reparto de la tierra. Aquí hacemos un recuento de todo lo que se menciona desde el momento en que Josué cumple con el mandato de Dios de repartir la tierra. Acuérdate que antes de que Josué comenzara a tomar la tierra de Canaán, por orden de Moisés, siervo de Dios, se le dijo a Josué, tú vas a repartir la tierra a todas las tribus. Así que entonces esa parte tenía que cumplir él. Y ahora veamos ese recuento. Josué 21:43 habla del reparto de la tierra y el establecimiento en ella. Josué 13:21. Mientras que Josué 21:44 se refiere a las victorias sobre los enemigos y al control obtenido sobre la tierra. Josué 1:12. Él les dijo toda la tierra, Él les dio toda la tierra. Josué 21:43. Estas palabras de Josué nos recuerdan que es Dios quien finalmente llevó al pueblo de Israel hasta la tierra prometida, cumpliendo la promesa que le había hecho a su amigo Abraham, de que toda esa tierra sería tomada por su descendencia, de tal forma que entonces es Dios quien les entregó la tierra, pero se las entregó bajo las condiciones que Él propuso, y esto parecen olvidarse muchos. Hay algunos que creen que cuando Dios dice, vas a tomar esa tierra, pero la vas a tomar de esta manera, haciendo esto. Acuérdate cómo fue, ¿no? En los días de Acán les dijo, van a tomar la tierra, pero no me van a tocar nada del anatema, ¿correcto? En otra ocasión dijo, tomarán la tierra y se la darán en parte a los fulanos de aquí y los de allá. Para cada momento Dios daba órdenes de cómo se tenían que hacer las cosas. Nunca dio una sola orden para que en todo momento se repitiera lo mismo. No, habían órdenes de acuerdo con las circunstancias, eso no hay que olvidar. De tal manera que cuando Él daba las órdenes y el pueblo las seguía al pie de la letra tal como Él las daba, el resultado era seguro y llegaba la toma de la tierra a sus manos. Ya está. Algunos creen que el pueblo de Israel haya hecho eso eran sus propias obras o eran sus propios esfuerzos. Y de ahí sacan y dicen, ¿ves? No, lo que pasa es que eso es pues en la Torá, ¿no? Allá en la antigüedad, en los libros del Antiguo Testamento, los profetas, Ketubín, etcétera, ¿no? Y tratan de decir, eso era ahí en ese tiempo cuando tenías que obedecer la ley estrictamente. Pero cuando de pronto encuentran textos en el Antiguo Testamento que dicen, estad quietos y conoced que yo soy Dios, las batallas son de Jehová, inmediatamente dicen, ahí está, ¿ves? Eso significa que es Dios quien hace todo por su gracia, nada más. Tú no tienes que hacer ninguna obra, todo es por gracia. Esos mentirosos que utilizan así la Biblia cuando les conviene del Antiguo Testamento para decir, no, esas son las leyes, o cuando les conviene para decir, no, ya ves, ahí está la gracia, ellos van a dar una cuenta tremenda ante Dios. No van a entrar en el reino de los cielos con plena seguridad. ¿Por qué? Porque están empleando la astucia, con argumentos de error. Así no se estudia la Biblia. Para estudiar la Biblia lo primero que tienes que hacer es ser honesto, hermano.
Ser una persona que de veras va a seguir al pie de la letra lo que está escrito y no sacar conveniencias. Mira, los primeros cristianos obtuvieron la salvación, y estamos hablando de Jesús en adelante, los apóstoles, después de que Cristo se fue, obtuvieron la salvación por leer el Antiguo Testamento, porque ni siquiera había el Nuevo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo pueden decir muchos? No, eso era para los antiguos, la ley antigua, el primer pacto, esa es la ley del pacto antiguo, dicen, ¿no? Eso ya no sigo yo, todavía dicen, ¿no? Es increíble cómo mienten, ¿no? Astutamente, pero el día que te quieren sacar una ilustración del Antiguo Testamento, te la lanzan. Es increíble. Esta gente no es legal, pues, no va a ir al cielo con plena seguridad porque Dios no acepta ese tipo de individuos. ¿Qué harían en el cielo? Y todavía terminan diciendo, así que yo solamente soy del Nuevo Testamento, neotestamentario, porque el Antiguo Testamento fue el pacto que ya pasó. Engañadores. ¿Cómo van a decir semejante atrocidad? Jesucristo enseñó con todo el Antiguo Testamento y dijo, escudriñad las Escrituras. Llamó a la gente a que tuvieran que repasar todos los escritos de Moisés que hablaban acerca de él. Cuando habló de Abraham, dijo, Abraham se gozó en ver mi día y lo vio. Él citaba todo el Antiguo Testamento. Y en el último discurso, ya después de su crucifixión, Jesucristo les dijo a sus discípulos todo lo que la ley, los profetas y los salmos hablaban acerca de él. San Lucas capítulo 24, verso 43 al 48. Y los apóstoles, desde Pedro hasta Juan, el último apóstol que quedó, todos se ciñeron a hablar sobre la base del Antiguo Testamento. Todo lo que sacaban era de las escrituras del Antiguo Testamento. Y enseñaron la verdad de allí, de ahí sacaron el Evangelio, de ahí sacaron la gracia, de ahí sacaron la justicia por la fe. De ningún otro lado sacaron. Si ellos hubieran sacado, aparte de lo que dice el Antiguo Testamento, cosas nuevas, los hubieran apedreado a toditos, y bien se lo hubieran merecido, por mentirosos, engañadores y estafadores. Pero no hicieron eso los apóstoles, ¿por qué? Porque eran fieles servidores de Jesucristo y de Dios. Siguieron con las enseñanzas de su maestro y llevaron al mundo las buenas noticias de ese evangelio de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 hasta el 25, fíjate lo que dice allí el apóstol. ¿Qué predicaba Pedro? Ya está más claro. ¿Por qué? Porque estos son pues los que predicaron en el Nuevo Testamento, ¿no? Él decía así, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Está citando Isaías 48, Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mira, Pedro está diciendo que la palabra es aquella que por el Evangelio es anunciada. Y hay algunos que hábilmente, diabólicamente te tratan de decir, sí, claro, pero ahí está hablando de que la palabra es Cristo. ¿Dónde dice eso? Eso es mentir. Se está refiriendo a lo que ha escrito Isaías en el capítulo 40, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre, sus escritos. Cualquiera que quiera decir que Jesucristo es la palabra y quiera obviar los escritos porque diga que Cristo es la palabra, es un mentiroso y engañador. Así de sencillo. Tiene que utilizar todo lo que diga la Escritura, no sacarse un trocito de ella. Todo en cuanto esté escrito es la enseñanza de la palabra de Dios. Así que tengamos cuidado con esas mentiras y engaños que están corriendo por ahí. Esa es la última trampa del espiritismo. Querer convertir a todas las escrituras en una persona. Hay que tener cuidado. Jesucristo vino a enseñar las escrituras y Él le daba más relevancia a las escrituras que a su propia persona. Lee por eso las escrituras. Cuando rechazaron lo que Él enseñaba, Él dijo, cualquiera que insulta o rechaza al Hijo del Hombre tiene perdón, pero el rechazo al Espíritu Santo ya no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Así que tengamos cuidado, ¿ya?
Muy bien, seguimos leyendo acá. Todo se cumplió. El uso repetido de la palabra kol, todo, 6 veces en 3 versículos, enfatiza una vez más la verdad de que la tierra era el don de Dios y de que Israel no podía atribuirse el mérito de haberla recibido. Dios juró darles la tierra y fue Él quien entregó en sus manos a todos sus enemigos. Esto es interesante de entender. ¿Te das cuenta que no hubo mérito alguno en los del pueblo para tener que merecer esa tierra? ¿Que solo obedecieron el mandamiento expreso de Dios? ¿Por qué? Porque solo es el mérito de Dios aquí el que vale. Dios daba el mandamiento, Dios hacía el plan, Dios era el estratega, Dios les ganó la tierra para ellos. Ellos solo obedecieron. El ser solo obediente, Cristo dijo, es siervos inútiles somos porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Te das cuenta? Esto es lo que tiene que entrar en la mente, nos guste o no, que el mérito en la criatura no tiene ningún valor. No hay un solo mérito que tú puedas hacer. Todo lo único que podemos nosotros de nuestra parte es someter la voluntad al mandamiento de Dios. Tú obedeces al mandamiento de Dios como Él te lo da y todo el mérito se atribuye a Dios. No hay más. Cuando Cristo le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, le estaba dando una orden, un mandamiento. Y cuando el paralítico se levantó obedeciendo a ese mandamiento, fue Cristo quien lo sanó. El paralítico no podía atribuirse ni un mérito a sí mismo. El paralítico no podía decir, sentí que cuando tú estabas pasando, tú eras alguien especial. Y sentí que tenía que ponerme de pie cuando tú me dieras una orden. Nada de eso hay. ¿Por qué? Porque no hay un solo mérito en la criatura para poder alcanzar la salvación por sí mismo. ¿Correcto? La salvación es totalmente gratuita, venida de Dios. Todo lo que el hombre tiene que hacer es someterse al mandamiento divino. Eso es todo. En otras palabras, déjate salvar. Así de sencillo. Das manotazos y pierdes. Todo aquel que intenta su salvación fuera de lo que mandan las Escrituras está intentando un imposible. Se llama legalista. Ese no va al cielo. Así, más claro ya no se puede ser, ¿no? Más aún, sigue diciendo acá. Todo lo que tenían que hacer ellos fue obedecer los mandamientos de Dios. Esto era salvación solo por gracia, porque solo hicieron como Dios les dijo y no con sus propias obras, ya que hubieran fracasado por no tener la preparación necesaria y porque sin Dios nada es posible. Así de fácil, ¿no? Si ellos hubieran querido ir a estos combates a su manera, y como lo vimos, ¿no? En una ocasión hicieron eso en Hai, lo hemos estudiado. ¿Y cuál fue el resultado? Fracaso. Porque tomaron unas decisiones sin el consentimiento divino. Mas después de eso, cuando obedecieron estrictamente a cada palabra que sale de la boca de Dios, la obediencia les trajo como resultado salvación. ¿Por qué? Porque la salvación está allí en lo que Dios te dice que tienes que hacer, no en lo que tú quieres hacer. Tus propias obras acá no sirven para nada. Nadie es salvado por sus obras, todos son salvados por la fe, es decir, por lo que Dios te manda. Si Dios no te manda, nada vale. Así de sencillo. Solo tienes que hacer la voluntad de Dios al pie de la letra como está escrito y la voluntad de Dios te trae la salvación. La salvación es un acto que se logra a través de un periodo de toda tu vida. Hay algunos que creen que ya ellos están salvos. Dicen, salvo siempre salvo, ¿no? Otros dicen, ya estoy salvado, pero claro que me puedo perder si desobedezco, ¿no? No, eso es mentira. El que dice salvo siempre salvo está perdido. El que dice que está salvo pero que puede caer otra vez igual está de perdido. Los dos están mal. Te voy a decir por qué, hermano. El salvo siempre salvo es un creyente judaizante. Los judaizantes son los que creían eso. Ellos creían que porque se circuncidaban ya estaban salvados. Hechos capítulo 15, verso 1 lo dice así. Entonces, como ellos se circuncidaban al 8º día, desde pequeñitos, ya ellos decían que estaban salvados. ¿Por qué? Por ser circuncidados. Y como ya estaban salvados, nunca se perderían según ellos. Su creencia era esa. Ellos por lo que estaban circuncidados creían que ya iban al cielo seguritos y con zapatitos y todo.
Pero Pablo les demostró lo contrario. Les dijo en Romanos capítulo 2, verso 25, de nada te sirve la circuncisión si no guardas la ley. Y en 1 Corintios 7, 19 les dijo, la circuncisión no sirve para nada, ni la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así que si tú dices, primero me salvo y luego obedezco los mandamientos de Dios, Pablo inmediatamente te chicotea y de frente te dice, estás hablando una barbarie, no eres un discípulo de Cristo, eres un judío falso, un cristiano falso, te dice ser judío cuando no lo eres. Así de peligroso es el asunto, ¿eh? Mira lo que dice ella, retrocede por favor al texto. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar ¿qué cosa? Ya está, más claro no puede ser, ¿no? Muy bien. De hecho, Pablo también escribió lo siguiente, Efesios 2, 8 y 9, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los que han nacido de nuevo solo han nacido para una cosa, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Todos los mandamientos de Dios escritos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esas son las obras que Dios ya ha preparado de antemano para que tengamos que caminar en ellas. Por eso, todo verdadero cristiano vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. No vive de otra manera. Muy bien. De hecho, Pablo también escribió lo siguiente haciendo hincapié en la fidelidad de Dios. Si somos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios cumplirá lo que promete. El error nuestro no va a hacer que Él no cumpla, pero como nosotros erramos, en nosotros no se cumple la promesa de Dios. ¿Te das cuenta? El hombre solo busca su camino. La elección, el libre albedrío es la característica de los creyentes del cristianismo verdadero, del Dios verdadero. Todas las profecías de Dios siempre se cumplen sin fallar. Hoy también las profecías que Dios ha dado a su pueblo en relación con el fin en el mensaje del tercer ángel, se cumplirá sin duda, como se le dijo a Habacuc. Sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Solo tenemos que obedecer sus mandatos. Él ha dicho, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y esto se cumplirá sin duda. Mateo 24:14. Es el único mensaje que salvará. Podríamos rebajarlo y suavizarlo, pero entonces no se cumpliría su venida y lo peor es que Satanás haría pensar que Dios no cumple sus promesas. Si el pueblo de Dios no cumple con llevar el evangelio como tiene que ser, en este caso para este tiempo el mensaje del tercer ángel, entonces su venida no se cumplirá todavía, se demorará. No podemos querer pensar que Jesús va a venir sin que se cumpla todo lo que Él primero dijo que se tenía que cumplir. San Mateo 24:14 es claro cuando dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y recién llegará el fin. Así que mientras no terminemos de predicar el tercer ángel en toda la tierra, no vendrá Cristo. Y si nosotros retrasamos así su venida, Satanás se aprovechará haciéndole creer a la gente que Cristo no cumple sus promesas. ¿Te das cuenta? Entonces la gente va a dudar. Si hay miles de cristianos que ahora ya están en duda, dicen, ¿cuándo vendrá Jesucristo, no? Y cuando suceden cosas como las que estamos viendo en el mundo, amenazas de pandemias, de guerras, amenazas de desastres, recién dicen, ya, ahora sí ya viene Jesús, miren las cosas que están pasando, pero no tienen un oriente real, un norte real. Solo dicen porque ven esas cosas, pero cuando se pasan, otra vez vuelven a las andadas y piensan que no ha pasado nada. Imagínate, en el tiempo de la pandemia miles de personas cambiaron, se volvieron angelitas, ¿no? Han pasado los 4 años ya de la pandemia, ¿ah? ¿Y qué sucede? Que la gente vuelve a las andadas, a la competencia por el dinero, al comercio, a la búsqueda de las ganancias deshonestas, las peleas, todo lo que es común, lo que siempre han llevado. ¿Por qué? Porque esa gente no se ha convertido. ¿Te das cuenta? Eso no es conversión. La conversión solo viene por oír el evangelio. Cuando tú conoces la verdad, entonces la verdad es la que te mantiene en el camino del Señor. Pero en fin, hay muchos que no quieren esa verdad. Quieren llegar al cielo, pero solamente por decir creo, ¿no?
Eso no tiene ningún valor ante Dios, ¿no? Miles de personas hasta dudan de la existencia de Dios porque no leen la Biblia, ¿no? Dicen, no, pero para mí no existe Dios, pero lee pues la Biblia. Te dicen, no, yo cómo sé que la Biblia es verdad, pero ¿quién te ha dicho a ti que la Biblia no es verdad? No es que por ahí dicen, ¿quién te ha dicho? El catedrático, pero a ese mentiroso le crees cuando te dices, obviamente, porque hay catedráticos que no dicen eso, ¿ah? Entonces tú le crees a ese mentiroso. ¿Por qué le crees a otro? ¿Por qué no lees por ti mismo? ¿Por qué no buscas por ti mismo? Estamos en un tiempo donde la humanidad ha abierto los ojos a que tiene que buscar por sí misma el conocimiento, la comprensión en su vida secular y en su vida espiritual, en ambas cosas. Todas estas cosas que han venido pasando en estos últimos años le han enseñado a la gente a investigar, a buscar por sí misma la verdad. La pandemia, con todas las cosas que ocurrieron y las mentiras que se dieron, ha obligado a la humanidad a buscar por sí misma su propio conocimiento en medicina. Y gracias a Dios, millones ya conocen cómo salvarse a sí mismos a través de la medicina. Es increíble, ¿no? Entonces, estas cosas muestran que en las cuestiones espirituales también hay que aplicar. ¿Cómo? Busca por ti mismo la Biblia, que no te engañen, hermano, que no te hagan cuentos. Nunca por nunca el que te dice que vayas a buscar te va a estar queriendo guiar a otro lado, porque tú vas a leer por ti mismo. Así que ve y busca, y cuando escuches que alguien está predicando de acuerdo con eso, cree. Mientras no te predique de acuerdo con eso, no le creas nada. Así diga que se encontró con Dios y conversó con Él. Así de sencillo. Para encontrar a Dios, para saber si existe, tienes que buscarlo en la Biblia. Nosotros creemos en el Dios de la Biblia. Pero si te hablan de un Dios en particular, entonces tú vas a querer encontrarlo a Dios de alguna manera. Un ateo decía así, mira, yo para creer que Dios existe, que Jesús existe, quiero verlo acá y haciendo un milagro delante de mí. Y yo creería así. ¿Y qué tal si es ese que se aparece ahí, hace un milagro, es el diablo? Y se aparece en la forma de Jesús. ¿Ah? La Biblia dice que puede hacerlo y lo hace. Segunda de Corintios 11:14 dice que Satanás se presenta como ángel de luz. Así que si está escrito es porque Dios lo va a permitir. Tú no podrías decir en ese momento, pero Dios no lo va a permitir. No, discúlpame, Dios lo va a permitir porque está escrito. Él dice que así se va a aparecer y Dios no va a intervenir. ¿Ves? Entonces, ¿cómo tú podrías creer? Es como esos astrónomos que dijeron, lo hemos buscado a Dios, hasta el día de hoy no hemos encontrado nada, ni una foto le podemos sacar con los grandes telescopios que tenemos, no se puede ver a Dios. De repente hasta ya lo han visto, pero ni siquiera es como ellos creían. ¿Qué cosa esperaban ver? Un ser alto, grande, brillante, refulgente más que el sol para decir que ese es Dios. ¿Y qué tal era el diablo? Si él también imita. Esa no es la prueba de buscar a Dios, por favor, hermano. Hay que buscarlo de acuerdo con los términos que él da en su libro. En su libro te dice de qué manera tú lo puedes encontrar. Muy bien, sigo leyendo ahora. El pueblo pudo haber dicho qué difícil tarea de tener que expulsar a los cananeos de la tierra, pero era la única forma de tomar la tierra y Dios con eso quería que su pueblo confiara más en él y supiera que él estaría siempre con ellos para obtener las victorias. Esto es trascendental, hermano. El pueblo pudo haber dicho qué difícil es lo que Dios está pidiendo. O sea, tenemos que enfrentarnos. ¿Tú crees que para esta gente era fácil tener que ir a enfrentar, sacar la espada, matar al enemigo, verlo cómo se desangra y caer en el piso y quedarse traumado con lo que está viendo? ¿Ah? Sin embargo, todo eso tenían que hacer. Dios les ordenó que así tenía que ser la toma de Canaán. Y el enfrentamiento se dio y la toma llegó. ¿Comprendes? Así de simple. Por eso tienes que seguir las instrucciones divinas. Ahora, el juzgar a Dios es solamente para el ignorante. ¿Cómo tú vas a decir, ves, por qué Dios permitía eso? De eso ya hemos hablado, ¿no? ¿Por qué eran esos resultados? Así que darle vueltas a ese asunto es perder el tiempo. Dios sabe lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Él da, cuando tú lees en la misma Biblia, te da los antecedentes de todas esas naciones, lo que han llegado a ser, y por eso llegó su momento de juicio para toditas ellas. Eso es una muestra de que si hay un juicio que Dios lleva a cabo en el cielo y que determinará sentencia llegado su momento. ¿Ah? Muy bien. Asimismo es hasta hoy. Dios quiere que confiemos en Él y que cuando parece que el mensaje no dará resultado por ser tan fuerte y parecer de condenación, allí se mostrará su amor y no como nuestro juicio nos parecía. Eso es maravilloso, ¿no? A veces hay gente en nuestra propia iglesia, pastores,
misioneros que dicen, no podemos predicar así, tan fuerte, es que lo que pide el mensaje del tercer ángel es demasiado. Ellos quieren decir cómo se tienen que hacer las cosas y lo peor es que te quieren imponer. Dicen ser la iglesia verdadera, pero la iglesia verdadera no es por nombre, hermano. La iglesia verdadera es por característica, tiene los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que entonces, para que sea verdadera, tiene que andar en la verdad. Dios no reconoce como iglesia verdadera a la que no anda en la verdad. Lo hemos estudiado en este trimestre con Josué. ¿Ah? Dios no hace diferencia entre judío y griego. Para Él son iguales. Si tú no haces su voluntad, te cuenta igual que a un gentil. Igualito. Con Dios no hay jueguitos, querido hermano. Con Él no hay sentimentalismos ni pasiones. La gente quiere que Dios se someta a ellos, que haga como a ellos les parece. Y terminan juzgando a Dios. No, pero si Dios es así, prefiero no seguirlo. Dice, no, un Dios duro así no. O sea, ellos quieren decir cómo tiene que ser Dios. ¿Bajo qué bases? ¿Ah? ¿Con qué fundamentos? No tiene sentido lo que dicen. Tú no puedes juzgarlo a Dios. Dios te dice cómo se hacen las cosas y la fe se basa en hacer como Él las dice. No importa que parezcan cosas que no te gustan o que no están de acuerdo con tu propia moral. Moral entre comillas, porque el hombre no tiene moral para nada. En fin, ¿qué más? Lunes 15 de diciembre. Una señal de preocupación. Lee Josué 23, 1 al 5. ¿Cuáles son los puntos principales de la introducción? Retrocede un poquito. De Josué. Fíjense en esto. Josué 23, 1 al 5. Aconteció muchos días después, y ahora yo lo voy a leer hasta el 8, ¿ya? Porque a veces se utiliza ciertas porciones y no se explica completo y puede dar a entender cualquier cosa contraria a lo que está diciendo la Escritura. Y aquí vas a ver cómo se puede llegar a manipular la Biblia, por eso te digo que leas por ti mismo, y te pueden poner cierta porción y explicarte esa porción a su manera, y luego ponerte la otra porción y explicarla también a su manera. Para que no te engañen, lee tú completo, hermano. Fíjate en esto, lo vamos a leer, ¿ya? Aquí el texto nos pide leer hasta el verso 5, pero lo vamos a leer hasta el 8 y te vas a dar cuenta por qué. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Hasta ahí es el 5. Si hasta ahí yo leo, digo, allá, acá ven, como Dios se entregó, ellos no hicieron nada, todo fue por gracia, esa gracia barata que presentan muchos, ¿no? ¿Veis? No hay más. Y no leen el versículo 6. Sorprendentemente, se escapan de ese versículo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Miren por qué. Esforzaos, les dice ahora Josué, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra. Mira lo que está diciendo, ¿eh? ¿Cuántos hay que tuercen esta parte? No la muestran, no muestran estos versículos. ¿Por qué? Porque acá se está hablando de la parte que tiene que hacer el pueblo, que Dios jamás en ningún momento ha declarado que porque no tienes que tener tus propios méritos, signifique que no tengas que obedecer sus mandamientos para salvarte. Mira, aquí está diciendo otra cosa. Hay algunos que astutamente, solo para engañarle, cambiarían acá términos para poder hacer que la gente no capte y leerles así: esforzaos pues mucho en guardar la Torá, tal como se le fue dado a Moisés. ¿Por qué? Porque saben que hay muchos de entre los movimientos evangélicos que cuando escuchan la palabra Torá dicen: ah, ya, no, ese es el viejo pacto, no hay nada que hacer.
Astutos, ¿no? ¿Cómo le ponen nombres cuando conviene? Sí es verdad que se está haciendo mención de la Torá, pero eso en ningún momento es para que nosotros digamos que ese fue el primer pacto y quedó en el pasado. No es verdad. Hay cosas en la Torá que quedaron en el pasado. Los sacrificios, los holocaustos, todas las ceremonias y los rituales quedaron en el pasado. Pero por favor, ahí mismo en la Torá se encuentra el tema de la justificación por la fe. Eso no puede haber pasado porque eso se cumple en Cristo. Así que por favor, cuidado cuando se está hablando acerca de los escritos del pasado, porque hay varios que a rajatabla declaran que todo el Antiguo Testamento era solo para los judíos. ¿Así? ¿De dónde han sacado tremenda mentira? Si Pablo utiliza los escritos del Antiguo Testamento a cada momento, a Timoteo se los recomienda, a los demás en Corinto les dijo, he aprendido a no saber más de lo que está escrito, y se está refiriendo al Antiguo Testamento porque ni siquiera existía el Nuevo. ¿Ah? Los apóstoles que escribieron, Santiago cuando hablaba acerca de los escritos de la palabra injertada se refiere al Antiguo Testamento. Juan cuando habla acerca de la palabra se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Ah? Todos se están refiriendo al Antiguo Testamento. Pedro, todos hablan del Antiguo Testamento. Así que decir que todo el Antiguo Testamento ha pasado de moda es una gran mentira. No les creas, hermano. Son engañadores, estafadores de almas. Versículo 7 sigue diciendo, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos. Mira lo que está diciendo. 1. No se mezclen, no ecumenicen con esta gente. Al pueblo de Dios de hoy se le dice eso. No te ecumenices con los que no tienen los mandamientos de Dios ni quieren seguirlo. Los que rechazan los mandamientos de Dios no son gente con quien debas juntarte, porque te van a inclinar a seguir a sus dioses falsos. Cuando dice dioses falsos, muchos piensan que se está refiriendo solo a la idolatría. ¿De qué estás hablando, hermano? Por eso hay que estudiar la Biblia. Dice, cuando dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, te está diciendo, no tendrás otras creencias aparte de la mía. Bien, porque si ahí en el primer mandamiento dice eso, en el segundo va a volver a repetir otra vez, no te harás imagen, no te harás dioses, no te postrarás. Lee por eso bien. Creer en Dios, tener a Dios por sobre todas las cosas significa su creencia. No está hablando de otra cosa. Tanto te has vuelto apasionado que miras al revés las cosas, ¿no? Más sigue diciendo, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Qué cosa es seguirle? ¿Qué cosa habían hecho hasta ahí? Josué mismo está diciendo, pues, obedeciendo exactamente todos sus mandamientos. Eso es seguir a Cristo, eso es seguir a Dios, seguir a Jehová. Seguirle es seguir sus enseñanzas. ¿Cuántos hay que dicen, tú solo crees en Cristo? ¿En qué? En su enseñanza, pues a eso se está refiriendo. Cuando Cristo dice que tengan que creer en Él, está diciendo en lo que Él enseña, en lo que está hablando. ¿Cómo va a decir, crean en mi persona, mírenme, yo soy? ¿Qué? Lo hubieran apedreado al instante. Es que no es pues así. Cristo no enseñaba así, Cristo era equilibrado, centrado. Y llamaba la atención hacia su palabra, para que vean en la palabra el testimonio acerca de Él y crean en Él. Por eso es que él decía, 2 testificamos acá, mi padre y yo. ¿A qué se refería cuando decía mi padre? ¿A qué se refería? Él les dijo, ese a quien yo digo mi padre es a quien ustedes llaman su Dios. ¿Y cómo lo llamaban así? Por el Antiguo Testamento, pues porque ahí está escrito acerca de él. Así que tengamos cuidado con esas mentiras. Josué muestra que Dios peleó por ellos y les dio la victoria. Asimismo, Dios nos da el mensaje que debemos comunicar y que obtendremos victoria con sus enseñanzas y predicaciones. En el mensaje de los 3 ángeles está la victoria sobre los poderes del mal que se coligarán para el fin contra la verdad. Dios denuncia a los cabecillas fácticos y totalitarios como la bestia y su imagen y el dragón, formando la coalición de Babilonia. Si seguimos sus instrucciones sin apartarnos a diestra ni siniestra, seremos vencedores contra el mal. Por eso se nos dice que la única característica que nos hace victoriosos sobre el monte Sión es que guardamos sus mandamientos y la fe de Jesús. Ya está, más claro no puede ser.
Si el pueblo de Dios de hoy hubiera comunicado el tercer ángel hace muchos años, no tendría tanta hostilidad del mundo religioso, ya que estos hubieran aceptado rápidamente la verdad y se hubiera propagado como fuego en el rastrojo. ¿Sabes tú que cuando los pioneros comenzaron a predicar el tercer ángel, la gente escuchaba a cántaros y por millones? Entonces tú levantabas una carpa como Guillermo Miller y la gente se juntaba a escucharte, pero el mismo pueblo bajó la fuerza. La misma iglesia, el pueblo de Dios que debió terminar la obra adventista del séptimo día, se durmió. Ahí en la parábola dice, las 10 vírgenes se durmieron. Se durmió el pueblo, no cumplió su tarea y los enemigos se han envalentonado desde entonces. Han empezado a desmenuzar el mensaje del tercer ángel, de los 3 ángeles, y han empezado a repasarlo para contrarrestarlo, y han sacado temas contrarios para deshacer lo que dice el mensaje del Evangelio eterno. ¿Te das cuenta? Y ahora al pasar los años, todos estos se han envalentonado tanto que ahora cuando tú les vas a predicar lo rechazan al mensaje, ya han aprendido a contrarrestarlo. Han buscado cómo contrarrestar el mensaje buscando textos armados a su antojo, con desorden completo, pero para que parezca que contradicen el mensaje. Y ellos se han adelantado a predicar lo opuesto del mensaje como evangelio. Tal es así que el mundo ha escuchado eso como que fuese el evangelio de la verdad. Y cuando tú llevas el mensaje verdadero, parece que estuvieras yendo a predicar una mentira y una falsedad. Es la misma arma de Satanás de todos los tiempos. Cuando Jesús llegó hace 2000 años, Satanás se había adelantado para poder enseñar a través del Sanedrín mentiras con las tradiciones de los judíos. Entonces, cuando Jesús llegó, el evangelio que le habían predicado en ese tiempo el Sanedrín a los judíos fue todas sus tradiciones, un falso evangelio. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando Jesús llega a predicar el verdadero evangelio, ellos lo veían como enemigo a Jesucristo, como alguien que estaba en contra de la verdad. Lo mismo ha pasado ahora. En el pueblo adventista también ha sucedido lo mismo. Gente infiltrada se ha metido y han empezado a predicar falso evangelio. Han dejado de lado el mensaje de los 3 ángeles y se han puesto a predicar su mensaje de salvo siempre salvo, o salvo a veces no, sus mentiras, pues, ¿no? Y han llegado a declarar que no se necesita obedecer la ley para salvarse. Y entonces cuando tú predicas y dices, hermanos, tenemos que obedecer la ley para salvarnos, estos ya han sembrado en las mentes de los hermanos que es legalismo el obedecer la ley para salvarse. ¿Así? ¿Dónde dice eso la Biblia? Sácame un texto donde diga eso. E incluso han llegado a participar con las falsas iglesias utilizando los libros del apóstol Pablo, Gálatas, Romanos, para decir que le enseña que la ley ya no se tiene que obedecer. Cuando Pablo era un defensor acérrimo de la ley, nadie defendió mejor la ley enseñando que hay que obedecerla para salvarse que el apóstol Pablo. Nadie. Los engañadores más bien son los que dicen lo contrario, tuercen y enredan lo que dice Pablo, lo calumnian incluso. Es sorprendente, Imagínate, pero eso pasa porque el enemigo se ha adelantado a sembrar sus mentiras, su falso evangelio, y cuando llegan los verdaderos a predicar así la verdad, los miran como que fuesen los malos. Ese es el arma del diablo. Mira, en cuántos lugares hay gente que puede escuchar el mensaje del tercer ángel así tal como se está presentando en esta noche, Pero tanto les siembran, les meten cuento estos difamadores, chismosos, engañadores, serpientes, generación de víboras, que la gente cuando te escucha ya no te cree. ¿Por qué? Porque estos ya han sembrado la miseria, la pestilencia. Y entonces ahora, como en los tiempos de Jesús, muchos son los llamados y poquitos los escogidos. Es el arma de siempre del diablo. Y eso pasa ¿por qué? Porque la gente no lee por sí misma las escrituras. Espera que su pastor les diga todo lo que tienen que hacer. Y cuando viene su pastor, y ahí está el pastorcito consagradito, que parece un angelito, muy popular él, ¿no? Pero cuando les enseña diciendo, no necesitas tanto de Biblia, hijito. Todo lo que tienes que hacer, cree en Jesús y Él te va a salvar. Y estos ilusos le creen a estos pastores y terminan perdiendo sus almas.
Y dice, no, es que el otro predicador predica muy fuerte, la forma que tiene de hablar. Pero te vas a dar cuenta que al final la forma romanticona que tiene tu pastor de hablarte te va a llevar al infierno, hermano. ¿Cuántas veces se ha visto? A ver, cuando Dalila lo hizo caer a Sansón, ¿en qué momento tú ves que Dalila lo agarró a cachetadas a Sansón? ¿Ah? Al contrario, ¿qué le dijo? ¿Ves? No me amas, por eso no me quieres decir la verdad, ¿dónde está tu fuerza? Con caricias, haciéndolo dormir ahí en sus rodillas, ¿no? ¿Para qué? Para convencerlo. ¿En qué momento le habló fuerte? ¿Ves? Tu pastor romanticón que te pone a sus rodillas te va a llevar igualito al infierno, igual que Dalila. Así que ten cuidado. Nada más claro ya dónde se te puede decir. Ahora, si a eso también vas a criticar y vas a decir, ay, ¿ves la forma que tiene de hablar? Ya no hay nada que hacer por ti, ¿no? Tanto te han dañado la mente que ya no es posible que tú puedas reaccionar. Bien dice el dicho, ¿no? Más fácil es que a la gente le engañen y que cuando le digan la verdad ya no pueda creerla. Así de sencillo, ¿no? Tanto es el engaño que cuando se presenta la verdad ya es inaceptable. Pero en fin. Pero hay que seguir presentando la verdad para los que la quieran, ¿no? Si el pueblo de Dios de hoy hubiera comunicado el tercer ángel hace muchos años, no tendría tanta hostilidad del mundo religioso, ya que estos hubieran aceptado rápidamente la verdad y se hubiera propagado como fuego en el rastrojo. Ahora se ha hecho más difícil y aún así debemos recordar que solo Dios puede darnos la victoria si ahora hacemos como Josué, ya que él tomará la tierra con el mensaje del tercer ángel. Muchos se acobardaron la primera vez y no pudieron tomar la tierra. Números 12:13. Cuando Josué y Caleb fueron los únicos decididos. Así también la iglesia debió haber terminado la obra hace años atrás, pero la demora ha traído consecuencias. Pero si ahora proclamamos ese mensaje como Dios lo manda, su pueblo triunfará. Eso es una gran verdad. El pueblo de Dios ha dejado de comunicar el evangelio como debió de haber sido. Y por eso ahora la hostilidad es más fuerte. Satanás ha inventado nuevas cosas y nuevos pecados, ¿no? Ha aumentado la situación. En fin. Martes 16 de diciembre. Límites definidos. Utilizando las mismas palabras que se le dirigieron al principio del libro, Josué 1, 7 y 8, Josué afirmó que la tarea que aguardaba Israel no era principalmente de naturaleza militar, sino espiritual. Tenía que ver con la obediencia a la voluntad de Dios revelada en sus mandamientos vigentes hasta hoy. ¿Por qué adoptó Josué una postura tan firme acerca de las relaciones de Israel con las naciones circundantes? Esto es interesante, ¿no? Dios quería que su pueblo se mantuviera en la obediencia a sus mandamientos para que siempre le fuera bien. El mayor peligro que iba a ocurrir para estos últimos días iba a ser que dentro de la misma iglesia, el mismo pueblo, aprendiera a atacar la verdad que tiene. Eso es lo peor. Pastores y dirigentes de nuestra propia iglesia se iban a levantar para estos últimos días a contrarrestar el mensaje de los tres ángeles, ellos mismos. Entonces la gente en el mundo va a decir, bueno, pónganse de acuerdo primero ustedes. Esa es la trampa del diablo, ¿no? Porque muchos de los paganos en tiempos de Jesús les decían, pónganse de acuerdo primero ustedes entre el Sanedrín y Jesús. A ver, cuando ya estén de acuerdo entre ustedes, ahí recién salgan a predicar, ¿no? Esa era la trampa del diablo. Lo mismo quiere hacer ahora. Hacer que el propio pueblo rechace la verdad para que la gente no crea. No caigamos en esa trampa, hermano. ¿Cómo te vas a ubicar? Lee las doctrinas de la iglesia. Cuando tu pastor te esté diciendo, no, acá, ¿para qué tanta doctrina? Acá lo que necesitamos es el amor. Ya sabes que es el diablo hablando. Fácil. Mira, cuanto más te digan, menos conocimiento de las doctrinas y más amor, es el diablo el que te está hablando. El diablo es el único que siempre habla de amor, 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 amor para descartar las doctrinas. Mira las trampas del diablo, ¿eh? ¿Cómo te habla el diablo? Viene y te dice, sí, está bien, nadie dice que no. Te conoces la Biblia, conoces textos bíblicos, ¿ah? Está bien, pero ¿sabes qué? Tienes que pensar en que de nada te sirve todo eso si no tienes amor, ¿eh? Tienes que también vivir lo que predicas, ¿eh? Tienes que ser cumplidor. No basta con ser simplemente conocedor. Todos pueden citar, ¿eh? Hasta el diablo se conoce la Biblia al revés y al derecho. Él mismo te va a decir eso. Es astuto, pues se la sabe todas, ¿eh? Y luego te va a decir, mira, ¿sabes qué?
Nadie dice que no las doctrinas, nadie dice que no las profecías, pero una relación con Jesús es lo que te hace falta. Más importante que todo eso es tu relación con Jesús. Ese es el diablo hablando. Que no te engañe, querido hermano, es el anticristo. Se ha levantado monstruosamente, es astuto, mentiroso, engañador, se conoce todas las argucias, es mentiroso como él mismo. Entonces ten cuidado, en esas bases se van a unir todas las iglesias falsas, el ecumenismo se va a dar sobre esas bases, cuando todos lleguen a la idea de que decir, aparte de la Biblia está Jesucristo y el amor nos une a todos, el cristocentrismo es el satadiablismo lo que van a estar predicando. Así de sencillo. Que no te engañen, más claro ya no se te puede hablar, hermano. Que no te hagan la trampa. Estos son así, ya se han educado para el mal, están condenados porque no han creído al amor de la verdad para ser salvos y han caído en la operación del error. ¿Vas a caer tú también? ¿Te vas a dejar estafar por estos mentirosos engañadores de almas? Lo sentimos si tú no has sabido buscar la palabra del Señor, hermano. Pero alguien te lo tiene que decir, alguien te tiene que aclarar esto, alguien te tiene que hacer entender, para que si quieres creas, anda, busca por ti mismo las Escrituras, a ver si no vas a encontrar la verdad como es. La unión con el paganismo era perjudicial en extremo. Apartaría al pueblo de Dios, que era su único protector. Era el plan de Satanás que el pueblo dejara a Dios para destruirlo con facilidad y de la forma más cruel, como se ve en los registros bíblicos, cada vez que se apartó el pueblo del verdadero Dios. Esto siempre ocurre, ¿no? El final del pueblo de Dios fue desastroso cuando se apartó de Dios, pero fue glorioso cuando volvió a sus mandamientos. Asimismo, hasta hoy ese mensaje de las leyes de Dios, a las cuales llaman Torá, siguen vigentes en el Apocalipsis cuando se denuncia Babilonia y que debemos salir de ella. Babilonia es la alianza de religiones que están mezcladas con el ocultismo de la nueva era, llamadas en el Apocalipsis la bestia y su imagen, refiriéndose al ecumenismo católico protestante con el espiritismo. Dios manda salir de Babilonia y que anunciemos esto al mundo religioso de hoy para que sean librados de la ira de Satanás. Apocalipsis 12:12. Es decir, la orden ahora, querido hermano, es no te ecumenices con las religiones falsas, no te unas. Mira, hay algunos hábiles dirigentes religiosos que ya han sido capacitados y educados en grandes escuelas del diablo. ¿Y qué cosa es lo que te dicen? Vienen y te dicen así, momentito, espérate, no puedes chocar con las otras religiones. Las doctrinas dividen, el amor nos une. Pero lo que no te van a decir es con quién te está queriendo unir. Mira, te voy a decir así. En las diversas iglesias católico y protestantes hay creyentes de la palabra de Dios, fieles a Dios. Y hay los ecuménicos, que son los que están buscando unirse, ¿ya? Son dos grupos, son el trigo y la cizaña. La cizaña son los ecuménicos, el trigo son los que buscan el conocimiento de la palabra de Dios. Ya está, mira, vea. Entonces, cuando te vienen a decir así, no hay que discutir ni pelear con las demás religiones, no te lo están diciendo acerca de los fieles de esas religiones. Te están diciendo que no discutas con los ecuménicos, que no los contrarrestres. ¿Por qué? Porque en otras palabras te dicen así, no ataques a los ecuménicos, no los contradigas. ¿Por qué? Porque ellos van a poner al anticristo y hay que ponerse a su servicio de él. Eso es lo que te están diciendo. ¡Capta! Date cuenta. ¿Por qué? Porque el trigo de esas iglesias, de la iglesia católica y las protestantes, son los que estudian la Biblia, son los que estudian la profecía. Y esa gente en ningún momento se cierra cuando tú predicas la profecía. Cuando tú hablas acerca de quién es la bestia y su imagen, increíblemente, esos que son el trigo en esas otras iglesias abrazan tu mensaje. Con alegría lo reciben y dicen, qué bonito mensaje. Pero esos dirigentes que tú tienes y que te dicen no choques con las otras religiones, no te están hablando de las otras religiones, entiende, te están hablando de los ecuménicos. Te están diciendo que no choques con esos ecuménicos. Los ecuménicos son los falsos, los mentirosos de todas las religiones.
¿Comprendes o no? Son los apóstatas. Más claro ya no te lo puedo decir. ¿Ah? Porque los fieles van a llegar a la conclusión de que la fe y las obras están unidas. Donde quiera que llegue la verdad, la luz, ahí van a despertar los verdaderos. Los falsos siempre van a cerrarte las puertas. Cuando estés hablando de estos temas, los falsos de esas iglesias te van a decir, mira, ¿sabes qué? Acá somos de esta creencia, no te metas con nuestra creencia. Pero ellos sí gustan meterse en otras. Atacan a la otra iglesia, atacan a la otra, pero cuando chocan con ellos dicen, no, acá no te recibimos. Ten cuidado con esos engañadores, ¿ya? Muy bien. Seguimos leyendo acá. Si la iglesia ahora falla en comunicar este mensaje salvador y dar la advertencia contra Babilonia, el pueblo habrá caído y no tendrá más remedio. Solemnemente nos llega la advertencia de Josué hasta hoy de no apartarse de la ley dada a Moisés, siervo de Dios. Apocalipsis 14, 6 y 7. La advertencia de Josué contra las asociaciones perjudiciales, las falsas iglesias, conduce inevitablemente a la cuestión de la relación del cristiano con el mundo. ¿Ah? Por eso tenemos que saber cómo nos relacionamos con los demás. La única forma de relacionarte con los demás en el mundo, en las iglesias, en las creencias, es con la Biblia en la mano. Nunca vayas tú a querer buscar ningún tipo de alianza con estos poderes, ni por las buenas ni por las malas. No hagas eso, tu pecado es ese, hermano. Porque tú vas a querer simplemente por la diplomacia llegar con ellos, tratarte bien, jugar con ellos si es posible, ¿no? No, para que tú puedas llegar a ellos con la Biblia en la mano. Solo Cristo puede unir. Él dice que ha hecho de ambos uno solo. Solo Él es la paz. Así que presenta la verdad de las Escrituras. La Biblia es la que hace la paz. Miércoles 17 de diciembre, la ira del Señor. ¿Cómo debemos interpretar las descripciones de la ira de Dios y su justicia retributiva en Josué? Josué 23, 15 y 16. Y en otras partes de las Escrituras. Muy bien, aquí hay algo interesante. Vamos con Josué capítulo 23, versos 15 y 16 por un momento para leer lo que dice ahí. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. 16. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, ecumenizándote e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Te das cuenta ahora sobre qué base viene la ira de Dios? Josué está diciendo claramente, si tú te mezclas con la bestia y su imagen, prácticamente está diciendo eso, es decir, te mezclas con Babilonia, entonces beberás el vino de la ira de Dios que ha sido derramado puro en el cáliz de su ira. El unirse con los ecuménicos, con la bestia y su imagen, traerá la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Lo que está proponiendo acá Josué es clarísimo, querido hermano. Entonces ahora no nos podemos engañar. No es el momento para tener que desviarnos del camino. Ahora es cuando tenemos que mantener el equilibrio. Y si permanecemos en la fe como fue dada a través de los santos hombres de Dios, todo irá bien. Israel ya había experimentado la ira del Señor durante su travesía por el desierto y en la tierra prometida, y era plenamente consciente de las consecuencias de provocar la ira de Dios al quebrantar el pacto. Esto muestra que Dios no hará acepción si su pueblo ahora se aparta de su evangelio. La ira de Dios también caerá sobre él. El pacto de Dios para estos últimos días es el tercer ángel. No te olvides, hermano. Ahí está el pacto. Ahí están los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Ah? Ese es el tercer ángel. Ahora, si su pueblo quebrante el pacto en este tiempo, muestra que Dios no hará acepción de personas. Dios actuará con su pueblo de la misma forma con que lo hace con los demás. La ira de Dios caerá sobre aquellos que se apartan de su misericordia, de su pacto, del tercer ángel.
El Evangelio manda comunicar los 3 ángeles ahora. Si no lo hacemos, la ira de Dios caerá sobre el pueblo adventista del séptimo día. Muchos creen que porque somos el pueblo de Dios no recibiremos castigo. Pero escucha lo que dice aquí la palabra del Señor a través del espíritu de profecía. Miren lo que dice acá. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, Ezequiel 9:6, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. ¿Ves? Muchos creen y dicen, no, pero Dios, ¿tú crees que Dios va a permitir que eso pase en la iglesia? Y ya lo está permitiendo. No es tú crees que Dios va a permitir, ya lo está permitiendo. No te engañes, hermano. Acá dice que la iglesia va a ser la primera castigada. Las plagas van a caer primero en la iglesia adventista del séptimo día. No te olvides. Muchos piensan que las plagas van a caer primero a los de afuera. No, no, no. Primero va a ser a los de la iglesia. Y va a empezar con los pastores de la iglesia, dice acá. No lo digo yo, no lo dice nadie. No lo dice el espíritu de profecía, lo dice la Biblia, Ezequiel 9:6. Así que por ellos va a empezar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque estos traicionaron la causa. ¿Qué cosa es traicionar la causa? Es traicionar el tercer ángel. Dios ha hecho que el tercer ángel se proclame. ¿Para qué? Para que al proclamarse el tercer ángel se sepa dónde está la verdad y cuál es la verdad. El rechazar a cualquier ser humano que lleve el tercer ángel es rechazarlo a Cristo mismo, querido hermano. Te estás olvidando de eso. Mira, Dios, para poder llamar la atención de su pueblo, lo va a hacer con cualquiera a quien Él llame para que proclame esa verdad. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer lo que quiere, pues. Es Dios. Tú no eres quien para decir, pero ¿por qué tú? No, o sea, de ti estás hablando, de aquellos estás hablando. Hay gente que es así, esos ya están prácticamente vendidos al diablo. Entonces tratan de descartar. La pregunta es esta, a ellos, ¿no? Bueno, y entonces, ¿quién crees tú que tiene que hacerlo, pues? Danos el nombre. ¿Quién crees tú que debe de realizarlo? ¿Tú? Por favor. Otros que están a tu alrededor, ¿por qué? No, tú dices, pero a través de los dirigentes, su organización, pues debería de ser con quien Dios hable. ¿Tú quieres poner las reglas? ¿Tú quieres decirle a Dios cómo tiene que ser hecho? Así pasó en los días de Jesucristo y los apóstoles y en Edad Media con los reformadores. ¿Por qué? Porque aquí lo único que vale es por dónde está llegando la verdad. Ya sea por la zarza que arde, ya sea por un silbido como un viento apacible, ya sea por la burra de Balaam, ya sea por quien sea, el Señor va a hablar y hay que obedecer cuando Él habla. Es su mensaje y punto. Es su verdad y punto. ¿Alguna otra cosa se te tiene que dar de prueba para creer? Aparte de la ley y los profetas, no hay nada. Cristo fue claro. Cuando en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, ¿no? Cuando se le dice ahí, mándalo por favor a Lázaro, que vaya a mis hermanos, que les diga que no vengan a este lugar. Y Abraham le dijo, momentito, a la ley y a los profetas tienen, óiganlos, si a ellos no los escuchan, tampoco le escucharán a uno que regrese de la mortalidad. Así de simple, sencillo el asunto, ¿no? En fin. Pero hasta quienes tuercen incluso esa parábola, ¿no? Para llevarla al purgatorio y al infierno, no sé de qué cuentos hablan, ¿no? Que ni siquiera coincide con las ideas espiritualistas de ellos, ¿no? Porque se supone que según la creencia de ellos solo espíritus están en el cielo, no hay carne, la carne está aquí sepultada, dicen ellos, carne y sangre no heredad del cielo, muy bien. Entonces, si al cielo o al infierno no van en cuerpo, ¿cómo entonces el otro le dijo, moja la punta de tu dedo y pon agua en mi boca? Entonces quiere decir que eran pues materiales. Tenían cuerpos. Pero eso no es pues lo que presentan las otras religiones que creen en la inmortalidad del alma. Ellos creen que nos vamos en espíritu transparente, desencarnado. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, no estamos hablando de ese tema ahora, en fin. El Nuevo Testamento enseña que Cristo se hizo pecado por nosotros y que hemos sido reconciliados con Dios mediante su muerte, Romanos 5:10.
Quien cree en Él no tendrá que hacer frente a la ira de Dios. La comprensión de lo que significa creer hará la gran diferencia. Creer en Cristo es creer en su Evangelio, en este caso del de los 3 ángeles, Mateo 1, 14 y 15, porque es la verdad presente y la creencia se manifestará en obras correspondientes, ¿no? Fíjate bien, todo aquel que cree en el Señor no va a recibir la ira de Dios. Pero Cristo fue claro, San Juan 14, 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. Si guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor. No vamos a creer pues como esos movimientos evangélicos que dicen, nosotros si creemos no vamos a estar en la ira de Dios, vamos a ser librados, no vamos a estar acá. Eso no es verdad, pues hermano, que no te engañen. El creer en Dios y creer en su verdad nos va a librar de ser destruidos por la ira, que eso es muy distinto. Noé estuvo en la tierra y sin embargo la ira de Dios estaba en la tierra. Lot estuvo en medio de la ira de Dios en Sodoma. En todos los tiempos los hijos de Dios han estado en medio de la ira, pero han sido librados. Igualito van a ser librados. En ningún momento a Noé se le sacó al cielo y se dijo, ven para acá con tu familia, desde acá vamos a mirar cómo se mueren ahogados los demás. ¿De dónde han sacado esa mentira? No engañes a tu pueblo, peor va a ser tu condenación. En fin, seguimos avanzando. La verdad presente y la creencia se manifestará en obras correspondientes. Un poquito más atrás. El concepto de la ira de Dios lo presenta como el juez justo del universo que defiende la causa de la justicia. La ira de Dios es contra el mal y los malos, no contra los obedientes a sus mandamientos. Por tanto, es la máxima demostración de amor que Dios puede hacer. Esto no se te olvide, hermano. La ira de Dios es el gran amor de Dios por su pueblo. No es odio de Dios como Satanás lo quiere hacer pensar, ¿no? La ira de Dios se manifiesta contra los malos. El texto bíblico dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca, beberá del vino de la ira de Dios. Pero de los santos no dice eso. De los santos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Hay diferencia. Dios discrimina. Nunca te olvides de eso. Muchos dicen, no, Dios no discrimina. Estás pues mal, hermano. A ver, recuerda lo que pasó en Sodoma y Gomorra si no hay discriminación. Recuerda lo que pasó en el diluvio si no hay discriminación. Recuerda lo que pasó en el cielo si no hay discriminación. Te estás olvidando, hermano. Él dice claramente en Malaquías capítulo 3, verso 16 al 18, que en el día que Él hace, Él va a separar a los que le sirven a Él de los que no le sirven. Así que, por favor, ¿cómo no va a discriminar? Jueves 18 de diciembre, aférrate a Dios. La única forma en que Israel podía evitar la tentación de la idolatría y la ira de Dios era como dijo Josué. Escucha esto. Josué 23, 6 al 11. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que esté escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Es lo mismo que a él también se le dijo. Al inicio del libro de Josué, en el capítulo 1, 7, se le dijo lo mismo a él. Solamente que no te apartes ni a derecha ni a izquierda de la ley que le di a mi siervo Moisés. Así siempre ha sido. Jesús también hizo lo mismo. Él dijo, no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, sino a cumplir. El apóstol Pablo dice en Hechos 24, 14, yo creo todo lo que en la ley y en los profetas está escrito. Las mismas palabras que Jesús dijo, he venido a darle su cumplimiento, Pablo también dijo lo mismo. Yo no sé de dónde sacan, Jesús ya le dio el cumplimiento, ya los demás no tenían que hacerlo, pero Pablo está diciendo lo contrario, pues. Hay que leer bien a Pablo por eso. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Qué bonitas palabras, ¿no? Mira cómo Josué ahora cierra su discurso maravilloso, ¿no? No se aparten de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan sus mandamientos, al pie de la letra se llama eso. Los fanáticos van a decir, ¿qué estás hablando, fanatismo? Los fanáticos siempre dicen eso. Esas son sus palabras del fanático. Siempre al fanático lo vas a escuchar diciendo fanatismo, fanatismo, para que te des cuenta. Güey. Cuando Dios pide que lo amemos, lo hace para que nos vaya bien.
Debemos entender el amor en su contexto real y no como los falsos maestros lo representan. Cuando Dios les daba ordenanzas a los de su pueblo, estas tenían como resultado el no hacer cosas que los autodestruirían. La idolatría traería mortandad y enfermedades, Éxodo 15:26. Pasar a los hijos por el fuego, Salmo 106:37. Así, el obedecer a Dios era estar bajo su protección por su dirección. Lo lindo es que cuando tú haces lo que Dios te dice, te viene el resultado por haber hecho lo que te dijo en bendición. Ahí está la bendición de Dios. Toda bendición de Dios, toda misericordia está escondida en cada mandamiento. Cuando Dios te da un mandamiento y tú lo haces, el resultado es beneficioso. Eso se llama la misericordia de Dios para ti. Muchos pierden esa misericordia, pierden esos regalos de Dios, pierden esa salvación tan grande que Él hace, ¿no? Simplemente porque dicen, no por obras, confunden las obras, ni siquiera saben de lo que hablan, pero se creen maestros ellos, ¿no? Como los intérpretes de la ley. Piensan que cuando ellos dicen obras significa todo lo que es obediencia a Dios, a todo le llaman obras, todo lo mezclan como Satanás, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. El entender esto hace que su pueblo le obedezca sabiendo lo que vendrá como resultado entonces. Pero para el convertido, él quiere aprender todo lo que Dios le pida porque confía en Él y sabe que todo lo que le pide es para su bien. Esto es entender el amor de Dios y corresponder a su amor es creerle y hacer lo que Él dice. Es obvio, ¿no? Dios en su gran amor te dice, por ahí no, hijito, sino por acá. Y cuando tú le obedeces, le manifiestas amor. ¿Por qué? Porque estás demostrando que te interesa lo que Él te dice y haces su voluntad y te va bien. Más amor que eso. Pero muchos malentienden, piensan que el amor es algo abstracto, ¿no? Es algo que por ahí a la volada imaginariamente se hace. Siento amor por Dios y lo hago, aunque estés haciendo lo contrario, ¿no? Y cuando te viene el mal, dices, ¿por qué Dios me habrá castigado? ¿Será que Diosito no me oye? Sabes bien lo que estás haciendo y todavía preguntas, ¿no? Esto es entender el amor de Dios y corresponder a su amor es creerle y hacer lo que Él dice. Le damos importancia a sus mandamientos y le estamos amando. Romanos 13:10. Una obediencia inteligente es voluntaria y a esto se le llama amor. Cuando su pueblo guarde los mandamientos de Dios, el resultado será que estará amando a su prójimo. Primera de Juan 5:2 y 3. Viernes 19 de diciembre para estudiar y meditar. Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios por sus hijos es tan grande que excusará el pecado de ellos. Mira lo que dice el espíritu de profecía, ¿no? Asevera que si bien las amenazas de la palabra de Dios están para servir a ciertos propósitos en su gobierno moral, nunca se cumplirán literalmente. Pero en todos sus tratos con los seres que creó, Dios ha mantenido los principios de la justicia mediante la revelación del pecado en su verdadero carácter. Demostró que sus verdaderas consecuencias son la miseria y la muerte. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Mira lo que está diciendo, Nunca existió el perdón incondicional del pecado, o sea, hay condiciones para el perdón, ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Llenaría de consternación al universo inmaculado. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado. Y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirían? La así llamada benevolencia, que quisiera hacer a un lado la justicia, no es benevolencia, sino debilidad. Dios es quien da la vida. Desde el principio todas sus leyes fueron ordenadas para favorecer la vida. Pero el pecado destruyó sorpresivamente el orden que Dios había establecido y como consecuencia vino ¿vamos avanzando? La discordia. Mientras existe el pecado, los sufrimientos y la muerte serán inevitables. Únicamente porque el Redentor llevó en nuestro lugar la maldición del pecado, puede el hombre esperar escapar en su propia persona sus funestos resultados. Elena de White, Patriarcas y Profetas, página 500-501. Más claro que el agua ya no puede ser, ¿no? Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema a través de esta lección. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude a atesorar todas estas palabras en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a Ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos, Padre Santo, que todo lo que hemos aprendido pueda ser el motor que impulse nuestras acciones en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra,
que está recibiendo la instrucción de tu palabra, y derrama, Señor, de tu gracia y de tu espíritu para que cada día puedan vivir de acuerdo con estos preceptos y enseñanzas. Quédate con nosotros ahora y acompáñanos, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos aprendido hoy día a través de la lección un hermoso tema que nos va a llevar a la comprensión de las cosas que ya están pasando en nuestro mundo. Compártelo, viralízalo, haz que llegue al mundo entero. Estamos en Instagram, estamos en X, estamos en YouTube, estamos en Face, estamos en TikTok, para que puedas compartir el mensaje del Señor. Estamos en DRC Noticiero para que estés con las noticias al día, y estamos en dariorap.com, la página de la sabiduría. Estamos en Patreon, estamos en Yape para que puedas apoyar para terminar esta obra, y los que deseen lo pueden hacer internamente. Dios te bendiga, Dios te acompañe, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.